Muy buenos días a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias Investigación y Comunicación del Conocimiento en UAM Lerma, que se hace en conjunto con las 3 divisiones de esta unidad y la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Rectoría General. Yo soy el doctor Mario de Leo, director de Comunicación de Conocimiento. En esta ocasión contamos con un excelente panel que se titula Alimentación, Cultura, Economía y Sostenibilidad. Y para este panel vamos a tener como moderadora a la doctora Belén Arce Vázquez, a quien voy a presentar y le pido posteriormente que pase aquí al frente. La doctora Belén Arce es egresada de esta misma universidad como ingeniera en alimentos. Realizó estudios de posgrado en la misma universidad y obtuvo el grado de doctora en biotecnología. Ha realizado diversas investigaciones enfocadas en el aprovechamiento de residuos agroalimentarios, específicamente del amaranto, para la generación de productos de valor agregado. También ha realizado investigaciones en el área de química supramolecular, sintetizando materiales encapsulantes, tales como ciclodextrinas, usadas ampliamente en la industria de alimentos. Ella tiene diversas patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, así como múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es parte del Departamento de Ciencias de la Alimentación de este campus, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Ella nos va a ayudar a presentar a nuestros ponentes, nos va a introducir el tema y les recuerdo que al final tenemos el registro de ustedes a través de un código QR para que compitan por los premios que va a ser un sorteo. Adelante, doctora Belén. Muchas gracias. Gracias por asistir a esta mesa que va a estar muy interesante. Me permito entonces presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Empiezo por la profesora Julieta Martínez Cuero. Ella es doctora en Estudios Sociales en la línea de Economía Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ella es especialista en Desarrollo Social por el Programa Único de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en el Departamento de Antropología Social y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona y la otra en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se ha especializado en estudios sobre pobreza en México, atendiendo zonas rurales con bajos índices de desarrollo humano y alto grado de rezago social. En el ámbito público, ella ha trabajado como evaluadora externa para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el área de investigación. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En lo social, ha participado en diversos proyectos de educación superior. También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Ricardo Beristain Cardoso, egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él hizo sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Biotecnología en la misma institución, siendo distinguido con medalla al mérito universitario. Además, él ha realizado un postdoctorado en el Departamento de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008 con nivel 1. Fue jefe de Departamento de Recursos de la Tierra de CBI y actualmente es coordinador de estudios de la licenciatura en Ingeniería de Recursos Hídricos. Cabe destacar que él ha realizado diferentes estancias nacionales e internacionales
y que también tiene experiencia a nivel industrial en procesos de fermentación, seguridad e higiene industrial y asesoría a Pemex en refinería. Él también, su principal línea de investigación es el desarrollo de sistemas híbridos para la depuración de aguas residuales y ha formado más de 30 alumnos a nivel licenciatura. Tiene y cuenta con diversas publicaciones. Él cuenta con casi 1000 citas y además es árbitro consultado en más de 5 revistas internacionales. Muchas gracias por su participación, doctor. Asimismo, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Mariano García Garibay, quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Ciencias de la Alimentación de esta unidad, en el Departamento de y también en el Departamento de Biotecnología de la Unidad de Iztapalapa. Él se ha formado en la química, la ciencia y la biotecnología de alimentos, con licenciatura en Química de Alimentos de la Facultad de Química de la UNAM, la maestría en Ciencias de Alimentos de la Universidad de Reading, Inglaterra, y el doctorado en Biotecnología de la UNAM. Ha desarrollado una carrera polifacética, incidiendo al mismo tiempo en investigación básica, en docencia, gestión académica, difusión, promoción de la ciencia y extensión de la cultura científica. Durante más de 35 años ha sido un comprometido docente impartiendo cursos y dirigiendo cerca de 60 tesis a nivel licenciatura y posgrado. Ha desarrollado varias líneas de trabajo, tales como la ciencia y tecnología de la leche y sus derivados, fermentaciones lácticas, tecnología de levaduras, enzimología de alimentos, de las cuales él ha tenido más de 70 publicaciones científicas en revistas de mayor factor de impacto, en las áreas de ciencias de alimentos y biotecnología, con un factor H de 22 y más de 1500 citas. Él ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores de forma ininterrumpida desde 1986 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, de la cual fue presidente y jurado del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Su interés por la promoción y la difusión de la cultura lo ha llevado a organizar diferentes eventos académicos nacionales e internacionales, entre los que destaca el Simposio Internacional de Probióticos y la Cumbre Mundial de la Leche en 2008. Muchas gracias por su participación, doctor. Hoy se desarrolla esta mesa con un tema fundamental que afecta cada aspecto de nuestras vidas, la alimentación. La manera en que comemos va más allá de satisfacer nuestra hambre. Está profundamente arraigada en nuestra cultura. Tiene un impacto significativo en la economía y presenta desafíos y oportunidades cruciales para la sostenibilidad del planeta. La comida es mucho más que un simple sustento, es un reflejo de nuestra identidad y nuestras tradiciones y costumbres. Cada plato, cada receta que heredamos de nuestras familias cuenta una historia, una tradición que ha sido transmitida de generación en generación, desde las recetas familiares hasta las festividades y celebraciones que giran en torno a la comida. Cada bocado nos conecta con nuestras raíces y con quienes nos rodean. La diversidad cultural del mundo es un tesoro que debemos celebrar y preservar. Al explorar diferentes culturas a través de la comida, no solo ampliamos nuestro paladar, sino también nuestra comprensión y respeto de los demás. Sin embargo, pues la globalización ha traído consigo cambios significativos en la cultura alimentaria.
la proliferación de cadenas de comida rápida y la fusión de cocinas internacionales ha transformado nuestras tradiciones alimentarias. Entonces, tendríamos que pensar, ¿cómo podemos preservar nuestras costumbres mientras disfrutamos de la riqueza de una cocina globalizada? Por otro lado, la alimentación desempeña un papel crucial en nuestras vidas, no solo en términos de producción y consumo, en donde la agricultura y la ganadería son pilares, sino también en el mercado. La agricultura y la ganadería son pilares de la economía global, desde los pequeños agricultores locales hacia las grandes corporaciones agroalimentarias. Todos participan en una cadena que nos lleva los alimentos que consumimos. Los precios de los alimentos, el empleo en la industria alimentaria y la innovación tecnológica son factores clave que afectan nuestra economía. La economía circular, que busca reducir el desperdicio y promover el reciclaje, es una tendencia emergente que puede ayudar a crear un sistema alimentario más eficiente y más sostenible. Finalmente, hablaremos de la sostenibilidad, la forma en la que producimos y consumimos alimentos tiene un impacto significativo en el medio ambiente. La agricultura intensiva, el uso excesivo de recursos hídricos y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de alimentos son cuestiones críticas que debemos enfrentar. La agricultura sostenible y las dietas basadas en plantas son pasos importantes hacia un futuro verde. Consumir alimentos locales y de temporada, así como reducir desperdicios de alimentos. Asimismo, pueden adoptarse prácticas agrícolas sostenibles que implican la rotación de cultivos y uso de técnicas de conservación del suelo para mejorar la salud del ecosistema, reducir el desperdicio y optar por dietas más equilibradas y basadas en plantas son acciones cruciales que todos podemos adoptar para minimizar nuestra huella ecológica. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra ronda de preguntas. Bueno, la dinámica que vamos a tener en esta mesa es que vamos a tener una pregunta y cada uno de ustedes tendrá un tiempo de 3 minutos para poder contestar desde su área de experiencia dicha pregunta. Vamos a empezar abordando la alimentación y la cultura. ¿Cómo pueden las políticas y prácticas actuales en la industria alimentaria promover una mayor apreciación y preservación de las tradiciones culinarias locales, mientras se adaptan a las influencias globales y las demandas cambiantes de los consumidores? Bueno, yo diría que la globalización no es nada nuevo y por lo tanto pues la cultura alimentaria está fuertemente atravesada por esta globalización. La globalización inicia desde el Neolítico, cuando los pueblos de Mesopotamia, Egipto y después posteriormente los imperios griego, romano intercambiaban mercancías y los productos que se generaron o que se empezaron a domesticar en una región pues se fueron extendiendo a lo largo del mundo, primero en todo el continente afroeuroasiático y posteriormente en el siglo XVI, cuando viene el encuentro del mundo europeo con el americano, pues también hay un intercambio muy importante. Si analizamos, por ejemplo, una comida típica de McDonald's o de Burger King, consistente en una hamburguesa, un refresco y papas, nos parecería que es producto de, pues quizás la industrialización, quizás de la mercadotecnia norteamericana. Pero si lo analizamos con calma, vemos que la hamburguesa, la carne de bovino, se generó, se creó o se domesticó por primera vez en Mesopotamia. El pan, pues proviene del trigo, que también es originario de Mesopotamia, pero tenemos lechuga, que viene probablemente de la India,
Tenemos el jitomate en la katsu, o el jitomate que se pone, que viene de la región de México, de América. Tenemos las papas que vienen de Perú. Tenemos el refresco que tiene azúcar, que se originó en Papúa Nueva Guinea y de ahí pasó a Asia y posteriormente llegó a América a través de Cristóbal Colón. Es decir, esta globalización y esta cultura de la que finalmente, como decía yo, está permeada por la globalización, pues en realidad, digamos, no, yo diría que no, obviamente se transforma, se modifica. La globalización actual pues es muchísimo más rápida, más fuerte, más intensa por las comunicaciones, por las inmigraciones que ahora son mucho mayores, pero esto no es nada nuevo. Es decir, esto proviene desde el origen mismo del ser humano, de la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo impacta esto a la cultura o cómo preservar la cultura? Yo diría que es difícil. Por supuesto que preservamos ciertas culturas, pero la comida mexicana, que tanto nos enorgullece, pues hoy en día se come en todo el mundo. Simplemente en Nueva York existen cerca de 50 o más restaurantes mexicanos, y lo mismo podemos decir de Londres y todo esto. Entonces, pues creo que pensar en políticas que preserven la cultura es un poco complicado y creo que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Adelante. ¿La misma pregunta para el doctor? Es la misma. ¿Sí? Es la misma para los tres. Ok. Bueno, es que yo no soy experto en alimentos, ¿no? Pero la parte, bueno, que yo sí puedo de alguna forma sumar a esta parte de la temática de alimentos, mi especialidad es el tratamiento de las aguas residuales. Ahorita hay un problema muy fuerte con el uso de las aguas negras en la agricultura. Y en muchos lados es un tema que no se le está dando como apertura, ¿no? Como que se está escondiendo. Pero tenemos una contaminación impresionante de la agricultura, precisamente por el estrés hídrico que ahorita estamos viviendo actualmente. Este estrés hídrico, la falta de disponibilidad del agua, obviamente los agricultores lo que están haciendo, pues donde haya agua vamos a jalarla. Y todas las aguas ahorita que tenemos disponibles, superficiales, de ríos, de canales, ellos las están utilizando para cultivar. Pero la problemática de ese tipo de aguas es que lleva una contaminación tanto bacteriológica, metales pesados, de la misma agricultura, pesticidas, todo eso se ha detectado dentro de los alimentos, y eso es lo que nosotros estamos consumiendo actualmente. Y no hay se supone que tenemos diferentes entidades o normativas que regulan la calidad de los alimentos, así como la calidad del agua, pero es algo está pasando que no lo están haciendo. El problema es las personas que están consumiendo estos alimentos y que no nos estamos dando cuenta, porque nosotros nos guiamos por alimentos que se pueden ver muy grandes, muy visibles, muy apetecibles, pero no sabemos el historial de su cultivo. Por ejemplo, aquí tenemos el clásico ejemplo del aguacate, ¿sí? Nos venden aguacates muy grandes, se ven muy bonitos, pero cuando les preguntamos de dónde vienen o cuál es su proceso de cultivo, nos dicen, lo estamos regando con el agua negra del río Lerma. O sea, el río Lerma es una contaminación impresionante. Hace tiempo Greenpeace hizo un estudio de calidad del agua del río Lerma y tiene más de 300 moléculas químicas con capacidad cancerígena. Y en otros estados, como por ejemplo otros países donde sí han estado estudiando qué es lo que pueden encontrar en los alimentos, han encontrado antibióticos, metales pesados, y eso es lo que realmente estamos consumiendo. Entonces también ahorita como la tendencia de, vuélvete vegano, ¿no? Porque es lo más saludable, dices, pues ya no estoy tan seguro, ¿no? Entonces, esa es una problemática que yo creo que sí debemos de ponerle el ojo, porque no es trivial, y si vamos a hacer cambios de alimentación, porque sabemos todo lo que genera comer carnes, comer esos productos que al final también tienen un impacto ambiental muy fuerte, pero si vamos a cambiar estos hábitos debe ser por unos alimentos que realmente nos garanticen la seguridad alimentaria, pero estamos bajo esta temática que sí es muy, muy compleja. Muchísimas gracias. Damos paso a la doctora.
Bueno, pues muchísimas gracias. Primero agradecer que hagan estos eventos y yo creo que el foro es muy interesante, ¿no? Además de que nos da oportunidad de interactuar. Y bueno, yo lo que diría respecto a la pregunta es, sí es cierto, la globalización ha tenido efectos pues positivos, ¿no? Que como bien decía el doctor Mariano, no es algo nuevo, ¿no? La riqueza de nuestra cocina mexicana, pues obviamente se ha nutrido de todos los procesos que hay desde el encuentro entre los dos mundos, ¿no? Entonces, eso creo que es claro. No solamente nuestra cocina, ¿no? Sino también la cocina de todo el mundo. Sin embargo, creo que también existe el lado negativo de la globalización. Ya lo comentaba el doctor, que tiene que ver con los efectos a lo mejor de otros sectores productivos que afecta la producción de alimentos. La parte industrial, que es lo que nosotros tenemos aquí al lado, ¿no? Con el efecto nocivo de todo lo que causa las grandes transnacionales y la contaminación, ¿no? Que provoca obviamente en el agua con la que se siembran los cultivos, pero también hay otra cosa, ¿no? Y hay que decirlo, para muchos las transnacionales son aquellos sujetos concentradores de poder, esas empresas, que no solamente nos dicen qué consumir a nivel de ropa, electrónicos, sino también por ahí nos dicen que nos introyectan ideas, ¿no? Y formas de concebir al mundo. Con ello también transformamos nuestras formas de alimentarnos. A lo mejor ya nosotras y nosotros mismos ya no estamos consumiendo lo que consumieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque ya no existen esos alimentos como tal, ¿no? Ya no existen esa pureza de esos alimentos porque a lo mejor no se encuentran o porque el mercado mismo está inundado de otro tipo de alimentos, que justamente ahí es uno de los grandes retos que se tienen desde el campo de las políticas públicas. Regular, por ejemplo, algunas actividades que se hacen desde la industria que produce alimentos ultraprocesados con altos componentes que pueden estar afectando nuestra alimentación y que además alteran o afectan, vamos a decirlo así, ciertos dispositivos que alimentan nuestra cultura. Hay ejemplos nocivos de esto que hacen las grandes empresas, pero también otros que son más agresivos. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo, producto de la globalización, lo que pasa es que eliminan algunos alimentos, algunas especies endémicas para meter a otras y alimentar a otras partes del mundo. Cierro diciendo que la globalización ha tenido efectos ricos, pero también muchos efectos negativos que requieren de la atención y regulación desde las políticas públicas y desde el Estado. Pues muchas gracias, muy interesante cada uno de sus puntos de vista. Vamos por la segunda pregunta de esta mesa, sobre alimentación y economía, y dice: ¿de qué manera las políticas agrícolas y las estrategias de subsidios gubernamentales afectan la economía local y global y cómo pueden diseñarse para equilibrar el apoyo a los agricultores con la necesidad de precios justos para los consumidores? Bueno, yo creo que es complicado porque estamos hablando ahí de aspectos de economía que yo no entiendo muy bien, pero desde luego creo que la parte de subsidios es importante. Yo creo que aquí esto tiene que ver pues básicamente con los pequeños productores. Creo que los grandes productores que tienen los insumos necesarios para producir grandes cantidades de producto, bueno, pues tienen sus propios recursos, ¿no?, que obtienen a partir del mercado. Pero si pensamos y ligando este aspecto con la pregunta anterior de las políticas públicas y la cultura, creo que sí es importante, ¿no?, preservar sobre todo la producción local de alimentos. Yo creo que algo que está impactando de manera negativa el ambiente, ¿no?, sin duda la producción de alimentos, desde que hace 10,000 años el ser humano se convirtió en agricultor y ganadero, pues empezó a tener un fuerte impacto en el ambiente. Pero este impacto se crece, digamos, a medida que justamente esta globalización, sobre todo el transporte de alimentos de diferentes regiones del mundo, pues van hacia otras regiones más lejanas. Entonces creo que ahí sí es importante promover la producción regional, digamos. No tiene mucho sentido, aunque claro, son cuestiones ya reguladas por el mercado y por
intereses económicos traer, no sé, borrego, carne de borrego de Nueva Zelanda o traer kiwi de Chile o de Australia, ¿no? Todo esto implica, ¿no?, un costo de transporte, no solamente un costo económico, sino un costo en el ambiente muy importante que se puede minimizar. Yo no creo que se pueda eliminar porque pues finalmente en un mundo de más de 8,000 millones de habitantes hay que alimentar a 8,000 millones de habitantes y pues con esta globalización también que existe, donde productos como el maíz, el arroz, el trigo son alimentos que proveen la mayor parte de las calorías a todo el mundo. Entonces no podemos pensar en que pues la dieta puede ir hacia un sentido o en otro, pero sí creo que puede coadyuvar mucho el hecho de producir localmente los productos que se consumen, y entre más se logre, no siempre es posible, entre más se logre, menos impacto en el ambiente tenemos. Y esto pues está sin duda ligado a los subsidios, por un lado. Por otro lado, las políticas públicas. Creo que las políticas públicas, algo que comentó Ricardo, me parece muy importante, el tema de la contaminación. Y creo que ahí tiene que ir también las políticas públicas, sobre todo para garantizar que esta producción local sea de buena calidad y sea inocua, ¿no? El doctor nos hablaba de contaminantes en el agua de riego, que me parece muy grave. Y si hablamos de una producción local, por ejemplo, los productores de esta área de Lerma, y si utilizan esta agua, pues creo que ahí tenemos un problema muy grave que debe ser atendido por las políticas públicas. Muchas gracias, doctor. Esta parte que comentaba de utilizar los productos locales sí disminuye mucho la huella de carbono por lo que implica todo el transporte. Ahorita la agricultura está viviendo un movimiento muy crítico que vale la pena tocar, es el cambio climático, ¿sí? Nosotros sabemos que este cambio climático está asociado a los gases de efecto invernadero, CO2, nitrógeno, óxido nitroso y metano, ¿sí? Este cambio climático lo estamos viendo claramente en estos tiempos, o periodos de sequía muy largos o lluvias muy torrenciales, ¿no? Una lluvia torrencial, ¿qué le está haciendo a los cultivos? Como no tienen buenos sistemas de drenaje, los está inundando, los está pudriendo, está destruyendo las cosechas. Un periodo de sequía largo también les está pegando bastante, porque las plantas lo que hacen cuando no tienen, por ejemplo, agua, en sus hojas cierran sus estomas. Y los estomas evitan que haya intercambio de gases, ya no pueden consumir CO2 y ya no pueden liberar oxígeno. Y las plantas tienen que buscar un modo de sobrevivir. Entonces lo que se ha observado en estos tiempos es que las plantas están reduciendo su tamaño, porque al final se están adaptando a un cambio climático. ¿Y esto qué está haciendo a los agricultores? Vamos a buscar la forma de cómo vamos a sobrevivir o cómo vamos a mantener unos cultivos durante este cambio climático. La tienen complicada. Porque por un lado están utilizando aguas negras porque no tienen un agua de calidad, ¿sí? Y no les queda de otra. Ellos tienen que cultivar, tienen que obtener recursos y la única forma es pues, agarrar un agua contaminada, aunque mis productos estén contaminados, porque aunque Cofepris y Conagua deben de estar ahí, no están. Entonces se enfrentan a esta situación tan compleja que ellos dicen, ahora, ¿cómo vamos a manejar toda la cuestión de la agricultura durante un cambio climático que realmente el Estado no está poniendo el ojo ahí? Yo cuando platico, por ejemplo, con los alumnos, a mí se me hace sorprendente que siempre cuando buscamos una solución, buscamos esas soluciones o tecnologías que yo les llamo soluciones paracetamol. Para mí el problema hídrico o el problema de la agricultura es como un cáncer. O buscamos la raíz del problema o simplemente les damos paracetamol para tapar. Y dense cuenta, todas las soluciones son soluciones paracetamol. El problema ahorita del cambio climático por el CO2. Nosotros sabemos que en la naturaleza los bosques son los que absorben el CO2 y son los que se encargan de neutralizar. Hemos enterrado la naturaleza y no nos preocupamos por reforestar. Pero eso sí, viene gente importante de dinero y dice, mira, lanzamos esta convocatoria para buscar nuevas ideas, nuevas tecnologías que capturen CO2. Tecnologías paracetamol, eso realmente no nos está ayudando. ¿Por qué no dicen, vamos a reforestar, vamos a recuperar la naturaleza? ¿Qué le está pasando a la Ciudad de México? Se está hundiendo porque la naturaleza está completamente enterrada. Pero no, la propuesta es, ¿qué hace la Ciudad de México? Pues vamos a buscar otro túnel para traspasar todo el agua y nos inunden. O sea, creo que nuestro enfoque ahí es donde estamos fallando.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A mí me gustaría decir que el pago de subsidios a campesinos y la protección también de ciertos productos a través del pago de precios de garantía son políticas públicas que históricamente se han implementado en México, ¿no? Desde Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es el gran reto que tenemos? Que no se han focalizado de manera adecuada. O sea, pensemos nosotros que uno de los campos más subsidiado es el de Estados Unidos. Estados Unidos subsidia muchísimo a sus productores de maíz. Eso es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que de alguna manera tienen una protección, en el caso de México no, y esto también se explica por el acuerdo de libre comercio que tenemos firmado con Estados Unidos, ¿no? Donde se nos dice que que debemos de dejar el libre paso de ciertos productos, estoy hablando del maíz en específico, y con ello el gobierno mexicano quita subsidios. Ahora, ¿cuál es el gran reto o dónde está el problema? Porque se escucha bien, ¿no? Que el gobierno dé un subsidio que proteja, por ejemplo, a los campesinos. El problema está, o algunos de las fallas que se han cometido, es que no se han focalizado bien esos subsidios. No se han focalizado bien, por un lado, porque se favorece a lo mejor a aquellos que tienen mayores extensiones territoriales. No es lo mismo sembrar de traspatio, ¿no?, a tener hectáreas y estar sembrando. No es lo mismo estar sembrando en condiciones de temporal, donde ya decía el doctor, pues obviamente toda tu cosecha y la calidad depende de esto que estamos viviendo, ¿no?, del medio ambiente, a que alguien que esté sembrando con canales de riego, es decir, que ya esté usando otros tipos de tecnología. En algún periodo de la historia de México se dice justo que la crisis de 60, 70 fue provocada porque en lugar de que se favoreciera a los pequeños productores, a los pequeños campesinos, se favoreció a los grandes. Esto por un lado. Por otro lado, también pensemos que una vez que entra en vigor el Telecan, el anterior del TECMEC, lo que se hace es que a través de estas políticas se induce algo que se llama la reconversión productiva. Se favorece a aquellos productores que siembran para la exportación, la agroexportación, y con ello se desprotege al pequeño campesino, se desmantela las unidades campesinas pequeñas y es un serio problema. Termino diciendo que el reto es muy grande, porque además los precios del maíz, del trigo y del arroz se fijan en la Bolsa de Valores de Chicago. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gobierno se compromete a pagar un precio de garantía y en algún momento hay fluctuaciones en esta bolsa que desfavorecen al mercado, pues el gobierno mexicano compromete ingresos públicos de todo lo que nosotros pagamos para hacerle frente a ese pago del precio de garantía. Es decir, que el reto es mayúsculo. Muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos con la tercera pregunta. Para finalizar, es sobre alimentación y sostenibilidad. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para implementar prácticas alimentarias sostenibles en la cadena de suministro? ¿Y cómo pueden las políticas, tecnologías y comportamientos de los consumidores contribuir a superar estos desafíos y aprovechar estas oportunidades? Pues desde luego los retos son enormes, ¿no? Ya lo decía yo, desde que el ser humano se convirtió en agricultor y ganadero, empezó a tener un impacto enorme sobre el medio ambiente. En Mesopotamia se empezaron a construir canales de riego, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Egipto, porque sembraban a la ribera del río Nilo, que es un río más pacífico, más manso, ¿no?, más predecible que, por ejemplo, los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, esto pues también tiene que ver con aspectos locales desde aquella época. Pero creo que muy importante lo que mencionaba Ricardo en el sentido de la huella de carbono y la huella de agua. Y creo que ahí la producción de alimentos, por donde la queramos ver, para producir alimentos para más de 8,000 millones de habitantes, pues necesariamente tiene un impacto en el ambiente, en la huella de carbono, en la huella de agua, ¿no? Y entonces el reto es cómo
cómo hacer sostenible, cómo minimizar esa huella de carbono. Creo que hay posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ganadería, que tanto se ha criticado y que ha sido, bueno, pues digamos, ha habido un gran debate, ¿no?, sobre qué tanto se debe seguir impulsando la ganadería. La FAO ha hecho estudios de caso muy concretos donde ha demostrado que se puede reducir la huella de carbono, los gases de efecto invernadero que se atribuyen a la producción por ganadería pueden ser reducidos de manera significativa con las tecnologías que ya existen actualmente. Y desde luego puede haber nuevas tecnologías que tengan un impacto en ese sentido. El agua, el reciclar el agua, por ejemplo, el agua, pues sabemos que la industria alimentaria en general, el procesamiento de alimentos, la agricultura misma y la ganadería consumen mucha agua. Entonces creo que ahí el reto es buscar las formas de reciclar el agua, de aprovechar, de tratar, y para eso pues existen expertos justamente como Ricardo, que puede contribuir en ese sentido. Sí, por ejemplo, en la agricultura hay 5 tipos de aguas que pueden utilizar, lo que es el agua subterránea, el agua superficial, agua potable, aguas residuales tratadas, pero realmente cada uno de ellos tiene un costo económico. El agua más cara sería utilizar un agua potable, pero obviamente la agricultura no se va a ir por ahí, porque realmente ellos tienen muy poco dinero para sacar todo una agricultura, todo un cultivo que a veces no les es rentable. Por eso es que siempre buscan las aguas sucias, por todos los nutrientes que lleve, pero no es una solución, no está ayudando. En México el agua que más se utiliza es el agua subterránea, por eso es el que tiene un poquito más de calidad, pero les cuesta alrededor de 1 a 3 dólares por metro cúbico. Pero el problema es que estamos agotando todos los acuíferos, el problema de la Ciudad de México, una sobreexplotación que lo está llevando a hundimientos, socavones, y que la solución no es por ahí. Ellos buscan otras soluciones y un día de esto nos va a dar un susto a la Ciudad de México, un socavón y adiós Ciudad de México. Y hemos visto microsocavones. Entonces la agricultura, una de las propuestas más sostenibles que pudiera ayudarles a ellos es captar el agua pluvial, ¿sí? Hacer buenos diseños de sistemas donde lo puedan captar, darle también la calidad, porque también eso de los detalles es que uno piensa que el agua pluvial está limpia, ya está igual de contaminada, y a veces ni nos imaginamos la contaminación que tiene. Entonces eso de llevarlo y yo captar mi agua y darle el uso que yo quiera es un error muy grande, ¿sí? Tenemos que evaluar la calidad de esa agua para darle el tratamiento y entonces yo poderle darle un uso seguro, porque pongo en riesgo a todas las personas que van a estar en contacto con esa agua. Entonces es trabajar en captación, tecnificar, porque se utiliza mucha agua por la agricultura. De toda el porcentaje de agua dulce de México, el 70% se va a la agricultura. En Europa el 40% se va a la agricultura, no porque tengan cultivos diferentes, sino simplemente ellos lo tienen más tecnificado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer para también empezar a cuidar todo el agua superficial disponible que la estamos agotando. Ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera decir que quizás justo la sostenibilidad viene de consumir lo local, ¿no? Acortar las cadenas de distribución y lo voy a decir mi respuesta en 2 partes. Lo que podríamos hacer nosotras y nosotros, ¿no?, de donde estamos, pues eso, consumir lo local, ¿no? Pensar que por qué, yo me hago la pregunta, porque a mí me gusta mucho el mango y digo, ¿por qué quiero un mango en diciembre? O sea, ¿de dónde viene esto, no? Podemos tenerlo, pero otra vez, si hacemos el seguimiento de cuánto ha viajado, cuánto tiempo ha estado refrigerado, imaginemos, ¿no?, todo lo que estamos haciendo. Eso por un lado. Otra, preguntarnos qué estamos consumiendo, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? Y nuevamente, ¿cuánto estamos usando, obviamente, de la naturaleza? Alguien por ahí alguna vez me decía, ¿por qué decimos recursos naturales? O sea, recursos naturales, suena como que ahí están y todos podemos irlos a agarrar, ¿no? Y que se agoten, pues no pasa nada, son los recursos. Decía, empecemos por decir a lo mejor que es o bienes naturales o que son parte de la naturaleza y no pensarlos como en un recurso infinito, ¿no? Empecemos por allí. Del otro lado, y lo que quizás le correspondería a la regulación gubernamental y a las políticas públicas, es pensar también, ¿no?, ¿quiénes son los que realmente están consumiendo alimentos que tienen un mayor costo ambiental?
O sea, pensemos que también, y en una plática que tuvimos hace unos días nos decían, el comer también es un acto político, sí es un acto político y que no nada más depende de nosotros, sino lamentablemente también depende de los niveles de ingresos que tengamos, ¿no? Y ese es un gran reto, porque el orgánico, y ustedes lo saben bien, o lo que está etiquetado como orgánico cuesta muchísimo, ¿no? Y entonces no todos nos lo podríamos permitir. Sin embargo, sí lo podemos hacer a una gran escala, diría yo, consumiendo lo local, lo que se nos ofrece ahí. Y además en este entorno tenemos una gran oferta. Gracias. Muchísimas gracias. Para darle un aplauso a todo nuestro panel, no conocían las preguntas para que vean ustedes la calidad de académicas y académicos que tenemos en la UAM Lerma. Un aplauso a todo el panel. Ahora sí tenemos 5 minutos para preguntas del público. Alexis, los micrófonos están atrás si me apoyas, y para incluir también a la doctora Belén Marce, que nos dio la presentación inicial en sus respuestas. Entonces, ¿quién gusta hacer una pregunta sobre alimentación relativa a economía, sostenibilidad y cultura? Levántenos la mano. El doctor Rurik. ¿Listo? Más que pregunta, es un breve comentario. Como dice Mariano, con más de 8,000 millones de personas, la industria alimentaria es la actividad humana que tiene un mayor impacto ambiental en todo. Huella de agua, carbono, pérdida de biodiversidad, resistencia a los antibióticos, etc. Entonces, sí, es urgente atacar el tema de la sostenibilidad, lo cual se puede hacer a través de distintas estrategias que tienen que ver con el uso de agua, con la selección del tipo de alimentos, los incentivos, etcétera. Pero el comentario es básicamente que lo que hagamos en alimentación va a tener un impacto mayor que en cualquier otra de las actividades, por ese impacto tan completo que tiene. Entonces sí tenemos que pensar cómo reducir ese plástico. En un supermercado, la mayor parte del volumen o peso de lo que hay en el supermercado en alimentos es plástico, más que el propio alimento, y es parte de esa gran huella que tiene la industria alimentaria. Y ya. Gracias, Rurik. ¿Quieren hacer algún comentario sobre el comentario? ¿Alguien de nuestros panelistas? Pues bueno, sin duda creo que lo que comenta Rurik es muy relevante y muy pertinente, ¿no? Yo creo que no podemos llevar a cero este impacto ambiental, pero sí podemos tratar de reducirlo, ¿no? Irlo reduciendo paulatinamente, porque tampoco lo podemos hacer de un día para otro, porque entonces generaríamos un desabastecimiento de alimentos que sería catastrófico para muchas personas. Pero creo que hay que trabajar, y creo que se está haciendo tanto en la agricultura como en el procesamiento de los alimentos, aunque quizás a un ritmo no deseable, ¿no? Podría hacerse mucho más rápido. Gracias. ¿Un otro comentario, doctora Arce, quiere hacer? Doctora Martínez. Tampoco lo sabían, pero yo quisiera hacer un comercial. Justo aquí en la unidad estamos trabajando en una red donde queremos acercar a consumidores y productores locales. Entonces por ahí está Ceci, que justamente ella es una de las promotoras de esta red para acercar a consumidores y productores locales. Estamos empezando con productos derivados del maíz, de toda clase, ¿no? Porque justo decíamos, bueno, ¿de qué manera podemos impactar desde donde estamos? Pues justo lo que decían, a lo mejor podemos comprar al productor local. Entonces y los invitamos para que se acerquen a esta red y puedan suscribirse. Ya Ceci a lo mejor les podría contar mayores detalles de cómo. Y también si ustedes conocen a productores de otra que no sean derivados del maíz y puede que nos acerquen o que aporten a cortar estas cadenas de distribución, pues bienvenidas y bienvenidos. ¿Un comentario, doctora? No. ¿Alguna otra pregunta, comentario con respecto a la mesa? Hasta allá atrás, si nos haces favor. Alexis, por favor. Gracias. ¿Si te puedes parar? Hola, yo soy Ceci, pero mi pregunta va dirigida justo a que hemos visto en varios temas que el comer ya es algo político por todo lo que lleva, ¿no? Desde que qué eliges comer, cómo tienes acceso a él, y todo esto pues ya conlleva todas unas características políticas de discusión internacional.
Y bueno, me gustaría saber desde su punto de vista qué alternativas o qué políticas de éxito se han visto aquí en México en torno a estos temas, porque hablaba de que hay políticas que son curitas, ¿no? Por ejemplo, esto de reciclar las botellas a lo mejor de plástico, pero no restringir la producción de las mismas, ya que no es equivalente el cuánto se recicla con el cuánto se produce. Por ejemplo, esa sería una falla, ¿no? Buscar solamente políticas de reciclaje y no de regulación de los plásticos. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué políticas podrían ser un ejemplo de éxito que vayan más allá de esta visión solamente de, a lo mejor, intentar medio hacer como que hacemos políticas públicas? Gracias. Ese es un tema interesante y yo veo actualmente algunas políticas públicas que también les puedo llamar políticas públicas paracetamol, porque realmente quieren cubrir un problema. Al final a ellos lo que les interesa es ganar, ¿no? El problema de los plásticos, sabemos toda la contaminación impresionante, desde los microplásticos a los macroplásticos. Nosotros a la semana estamos consumiendo, no nos damos cuenta, una tarjeta de crédito de microplástico y no nos damos cuenta. Lo encontramos en la sal, en muchos productos y lo estamos consumiendo y tiene un estrés celular impresionante y no nos damos cuenta. Pero eso sí, échenle un ojo al sector salud, a todas las estadísticas de enfermedad y todo tiende hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y esa enfermedad es por los problemas ambientales, los problemas de alimentación, que estamos fatal. Y está gastando más el sector salud en eso que realmente tratar de buscar la raíz y solucionarlo. Prohibir los plásticos, buscar otra alternativa. Todo termina en el océano. Ve, todos los animalitos, todas las almejas tienen contaminación de microplásticos, de metales, todo lo que nosotros arrojamos para allá. Ahorita, por ejemplo, que estamos en tratamiento de aguas y estamos trabajando con nanopartículas de plata, que es otro de los contaminantes, nos dimos cuenta que ya en las bolsas que empaquetan los alimentos les ponen nanopartículas de plata para preservarle o ampliar la vida útil del alimento. Es un bactericida. Imagínate, y todo eso ¿dónde termina? Todas esas nanopartículas de plata no es una molécula que nosotros desde el tratamiento de aguas la podemos eliminar. Hay cosas que no podemos eliminar. Así como entran a una planta de tratamiento, salen, terminan en los cuerpos receptores y hacen toda la destrucción acuática que no nos imaginamos. Entonces, si realmente vamos a trabajar en políticas públicas que realmente ataquen la raíz y empezar a quitar todo lo que realmente nos está contaminando. Los plásticos es una contaminación impresionante y sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Luego salen, es que desarrollamos un plástico biodegradable. Y ese plástico biodegradable, cuando haces un estudio de ellos, dices, una fracción es biodegradable y la otra no es biodegradable. Pero ¿cuál es la bronca cuando ese plástico llega al océano? Como ya tiene una fracción biodegradable, se deshace muy rápido y eso contamina más que si tuviera un plástico que le toma años degradarse. Entonces, a formarse microplásticos tiene un mayor daño en los sistemas que el macroplástico. Pero eso sí nos venden la idea de que es biodegradable y todos vamos a comprar biodegradable. Entonces, siento que esas políticas deben ir por ahí. O sea, realmente atacar el problema y quitar lo que se debe de quitar. Bueno, eso es mi punto de vista. Yo creo que tenemos que ver lo que yo decía, no se pueden tomar medidas tajantes de raíz, hay que ir viendo el problema en todas sus dimensiones. Quitar una cosa puede provocar un beneficio, pero también puede provocar otro problema. En el caso del plástico, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente contamina, el problema de los microplásticos es un serio problema, incluso en términos de salud, pero también si eliminamos el plástico, ¿por qué los vamos a sustituir? Los sustituimos por vidrio, como se hacía en los años 50, 60, para los alimentos. Esto genera un peso adicional, un volumen adicional en el transporte de los alimentos, y eso genera más huella de carbono también, ¿no? Por el peso que hay que arrastrar, el peso muerto del envase que hay que arrastrar, el volumen muerto del envase que hay que arrastrar, y eso te genera mayor impacto en la huella de carbono. Entonces, por eso yo decía que las soluciones no son inmediatas, ni pueden ser radicales. Tenemos que ir poco a poco viendo el panorama completo, sí proponiendo soluciones, ¿no? Pero también viendo los otros impactos que puedes tener en otros aspectos, ¿no? Yo diré muy brevemente que quizás lo importante es que nos escuchemos. O sea, yo pensaría,
¿Por qué no sentar a los tomadores de decisiones de políticas públicas, escuchar a los expertos, a lo mejor justo en tecnologías, ¿no? Producción de alimentos, y entonces con eso equiparar, ¿no? El reducir o el prohibir, por ejemplo, usar el plástico, pero al mismo tiempo escuchar qué otras alternativas están trabajando, incentivar la investigación encaminada justo a eso, y entonces sí trabajar pues, en equipo, porque si no, como bien dice Ceci, por un lado prohíbes el consumo, pero por otro lado se sigue incrementando la producción. No tiene caso, ¿no? Entonces es escuchar a otros expertos. Muy bien, bueno, con eso voy a los mensajes parroquiales. Primeramente, invitarles a el otro ciclo de conferencias que está llevando la Dirección de Comunicación de Conocimiento, que es de Economía, Tecnología y Comunidades Resilientes. Es todos los martes a las 7 de la noche a través de Facebook. Ahí también tenemos un sorteo de regalos. Vamos a concluir este ciclo en Lerma la próxima semana en esta sala de usos múltiples, hablando justamente de la tecnología, el Internet de las Cosas, educación, tecnología y vida, también con 3 visiones de las 3 divisiones de Lerma. Y les agradecemos mucho por acompañarnos. Un aplauso para nuestros panelistas.